El béisbol profesional, un pilar de la cultura deportiva estadounidense, está de nuevo en el ojo del huracán. Y esta vez por un escándalo que ataca directamente al corazón del juego, el montículo del lanzador. Hoy vamos a desgranar una trama de sobornos, apuestas y una traición que hace temblar la confianza en la competición. La pregunta es sencilla, pero la respuesta es compleja. ¿Cómo se puede amañar un partido de béisbol desde el montículo? Y ojo, no hablamos de perder un partido entero. No, hablamos de manipular momentos muy concretos, tan pequeños como un único lanzamiento. Vamos a ver cómo, presuntamente, se hacía. Bueno, pues vamos al lío. La noticia estalló como una bomba. Una acusación federal que implica a dos jugadores de los Cleveland Guardians. Y no unos cualquiera. Esto pone en jaque sus carreras, sí, pero también la reputación de toda la liga. Y aquí están los protagonistas. En el centro de todo, Emmanuel Clase, que es una superestrella, un 3 veces All-Star, nada menos. Y junto a él, su compañero de equipo, el lanzador Luis Ortiz. Claro que un jugador del calibre de Clase esté metido en esto es lo que hace que el escándalo sea mayúsculo. Y para añadir un poco más de contexto a la figura de Clase, hay que recordar que este no es su primer encontronazo con las normas. Es que en 2020 ya fue suspendido 80 partidos por dar positivo en un control de dopaje, un antecedente que desde luego no le ayuda nada ahora mismo. Venga, ahora a lo interesante, al meollo de la cuestión. ¿Cómo funcionaba exactamente esta trama de amaño de lanzamientos? La acusación federal lo detalla todo, paso por paso. El plan, según los fiscales, era simple pero, al parecer, muy efectivo. Primero, se compinchaban con los apostadores. Justo antes de un lanzamiento, les daban el chivatazo. Después, el lanzador, en vez de buscar el strike, tiraba una bola a propósito para que los apostadores acertaran. Y el último paso, claro, era cobrar el soborno. Y la acusación da cifras concretas, ¿eh? El 15 de junio, contra los Mariners, Ortiz supuestamente se llevó $5.000 por lanzar una bola, y Clase otros $5.000 por hacer de intermediario. Solo 12 días después, contra los Cardinals, la tarifa subió, $7.000 para cada uno por repetir la jugada. Y el resultado para los apostadores, pues una auténtica locura. Se estima que, gracias a estos lanzamientos amañados, sus ganancias superaron los $450.000. Más de 450.000. Con estas cifras sobre la mesa, se entiende por qué estaban dispuestos a pagar miles de dólares por un solo lanzamiento. Claro, con semejantes cantidades de dinero moviéndose, era inevitable que las autoridades federales acabaran entrando en juego. Así que ahora vamos a ver las consecuencias legales, que son muy serias. A día de hoy, la situación de los dos implicados es muy diferente. Luis Ortiz fue arrestado por el FBI en Boston el pasado domingo. Emmanuel Clase, sin embargo, de momento no está bajo custodia policial. Los cargos que les han puesto sobre la mesa son de los que asustan. Hablamos de conspiración para cometer fraude electrónico, o sea, usar comunicaciones para organizar el timo. También conspiración para influir en competiciones deportivas mediante soborno, vamos, el amaño en sí. Y por último, conspiración para blanqueo de capitales, para ocultar de dónde venía todo ese dinero. Y ahora, el dato clave. Si los declaran culpables de todos estos cargos, se enfrentan a una pena máxima potencial de 65 años de prisión. 65 años, se dice pronto. Esto no solo acabaría con sus carreras, podría acabar con su vida en libertad. El fiscal del caso, Joseph Nosella Jr., lo clavó con sus palabras. Dijo que los acusados traicionaron la confianza del público y de su propio equipo. Y recalcó que esta corrupción va mucho más allá, porque erosiona la fe en una institución que forma parte de la cultura estadounidense. Aunque este caso nos parezca increíble, no es un hecho aislado, ni mucho menos. Para entenderlo de verdad, hay que ponerlo en contexto, en una historia de más de un siglo de escándalos de apuestas en el deporte profesional. Y aquí hay un momento que lo cambió todo. Una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2018. Anuló la prohibición federal sobre las apuestas deportivas. Y eso abrió la veda para que se legalizaran por todo el país, haciendo que el mundo de las apuestas y el deporte estén más unidos que nunca, para lo bueno y para lo malo. Es que esto forma parte de un patrón muy preocupante, desde el famoso escándalo de los Black Sox en 1919, que casi destruye el béisbol, hasta el caso de Pete Rose en el 89, expulsado de por vida, o más recientemente en la NBA con el árbitro Tim Donaghy yendo a la cárcel o el jugador John T. Porter expulsado de por vida en 2024. Este nuevo caso es, por desgracia, un capítulo más en esta triste historia. Y todo esto nos lleva inevitablemente a reflexionar sobre el futuro. Sobre esa relación cada vez más estrecha entre el deporte profesional y la industria multimillonaria de las apuestas. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? En el fondo de todo, lo que está en juego es un concepto clave:
La integridad del juego. Es ese principio básico de que las competiciones son justas, de que no hay influencias externas como las apuestas que las manipulen. Y cuando esa confianza se rompe, el valor del deporte sencillamente se desmorona. Como era de esperar, tanto la Liga, la MLB como los Cleveland Guardians ya han sacado comunicados. En ellos aseguran que van a colaborar al 100% con la investigación federal, que quieren que se aclare todo y que están comprometidos con la integridad del deporte. Es lo mínimo, claro. Y acabamos con una pregunta que queda en el aire. A medida que el mundo de las apuestas y el del deporte se fusionan cada vez más, con patrocinios por todas partes, la pregunta es, ¿quién gana de verdad con todo esto? ¿Ganan los aficionados, los equipos, los jugadores, o gana una industria que se alimenta de una imprevisibilidad que, como vemos, ahora está en entredicho?